tema que vamos a tratar son las aplicaciones de la variable compleja. Esto lo haremos por medio de un ejemplo que será a través de la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es la rama que se encarga de estudiar el movimiento de los fluidos. En el movimiento de los fluidos debemos tener en cuenta la velocidad. Por medio de la velocidad podremos hacer un análisis más preciso del fluido. Para esto nos valdremos de la velocidad como cantidad vectorial, simbolizándola de esta manera. El análisis que haremos será el de un fluido que tiene las siguientes características. En primer lugar, el fluido es incompresible. Esto quiere decir que su densidad permanece constante. Como segunda característica, el fluido será un fluido estacionario. Esto quiere decir que el fluido no cambia con el tiempo. Haciendo un pequeño recuento de la variable compleja, la que va a permitir desarrollar este tipo de situaciones, debemos acudir a las funciones complejas. Las cuales, como sabemos, están compuestas por una parte real y una parte imaginaria. La parte real la podemos graficar por medio de un plano llamado el plano Z, el cual está compuesto de las coordenadas X y Y. Y como para representar la parte imaginaria, acudimos a un plano de ayuda que será algo similar a nuestro plano Z, o sea, con componentes Y y X, pero que en este caso nos representará la parte imaginaria y estará compuesto en el eje X por nuestra representación de alfa, y en el eje Y tendremos a omega. Este plano es el llamado plano S. Como nos damos cuenta, una función compleja la podemos descomponer en su parte real e imaginaria, obteniendo como resultado dos funciones reales. Continuando con nuestro problema, vemos que una función compleja está compuesta por dos incógnitas. Esto nos es de gran utilidad en aplicaciones en la ingeniería para situaciones donde tenemos funciones. Según lo visto anteriormente, sabemos que podemos descomponer nuestra función compleja en dos funciones reales. Ahora, partiendo del hecho de que vamos a demostrar una aplicación de la mecánica de fluidos, nos vamos a imaginar que tenemos un fluido al cual lo corta un elemento de esta forma, de forma que su eje sea perpendicular a la dirección del fluido. Esta situación la podemos representar de otra manera. Sabemos que es un fluido que va rodeando nuestro elemento, en este caso. Ahora, como bien sabemos, la velocidad del fluido va en esta dirección. Por ende,
nuestro fluido lo que está haciendo es, al momento de tocar a nuestro elemento, él va a tender a irse por los lados, que es incomprensible. La característica más importante y que es la que nos permite aplicar la variable compleja a este tipo de ejercicios es el fluido es bidimensional. Cuando nos referimos a bidimensional, debemos ir a recordar que es como si tuviéramos, en este caso, nuestro fluido y está simplemente en dos dimensiones, que va a ser y x. Como es bidimensional, va a tener dos incógnitas, una en el eje y otra en el eje x. Por consiguiente, podremos aplicar la variable compleja. Partiendo de nuestra situación inicial, la podremos representar de otra forma. Como sabemos, el cilindro tiene una semejanza con una curva. Este fluido tendrá una velocidad que siempre irá tocando los bordes de nuestro recipiente. Esta velocidad la podemos descomponer en nuestro eje normal y nuestro eje tangencial. En este caso tendremos una trayectoria que la llamaremos R, que será la trayectoria que debe recorrer el fluido al pasar nuestro cilindro. Nuestra velocidad, la descomposición en el eje tangencial, en el eje normal y por todo el borde de nuestra curva tendremos nuestros pequeños diferenciales ds. ds es la superficie que entra en contacto con nuestro elemento. Por tal manera tendremos que al descomponer nuestra velocidad en nuestros ejes, una componente normal y una componente que será la componente tangencial. Sabemos que nuestra velocidad va a tener una componente en el eje normal y en el eje tangencial. Por lo tanto, nuestra velocidad la podemos descontar en la velocidad normal más la velocidad tangencial. En este caso vamos a acudir a la velocidad tangencial como I b sub t. Aquí, recordando nuestro concepto de un número complejo, esto nos recuerda que tenemos dos variables, la variable real y la variable imaginaria. Por lo tanto, tendríamos nuestro ejercicio en descomposición de nuestro eje tangencial y normal, logrando así darle la forma de un número complejo. Bien, como tenemos a nuestra velocidad descompuesta en forma de número complejo, Bn más I por B sub T, esto lo podemos tomar como un Z, que equivale a esta estructura que precisamente acabamos de analizar. Por lo tanto, vamos a obtener, al plantear nuestra ecuación en forma compleja, que la velocidad total va a ser igual a nuestra velocidad evaluada para un instante z, o sea, para este caso, z descompuesto en la forma normal y tangencial. Aludiendo ahora a la mecánica de fluidos, podremos llegar a la siguiente expresión que nos permitirá determinar la velocidad de nuestro fluido en el instante que rodea a nuestro elemento. Para este caso, nosotros tenemos una trayectoria R que va a ser la que va a estar tocada por el fluido. Por lo tanto, podríamos plantear que la velocidad va a ser igual a la sumatoria de las veces que toca acá en pequeños ds. Por lo tanto, velocidad sería igual a la integral alrededor de R de la velocidad, que en este caso vamos a llamar a esto como velocidad neta, multiplicado por el ds. El ds es nuestro delta
del espacio donde va a ser tocado por el fluido. Es así como podríamos obtener nuestra velocidad del fluido cuando rodea a nuestro elemento cilíndrico.